Bien, chicos, sean bienvenidos una vez más. Esta es otra clase de vectores y matrices y el día de hoy vamos a continuar realizando ejercicios del libro de Grossman. Entonces vamos a centrarnos en resolver otros ejercicios. Recordamos que ayer nos quedamos justamente en esta parte de la resolución de ejercicios, precedido de un resumen que estuvimos leyendo para poder entender qué es lo que se nos pide. Entonces, el día de hoy, bueno, estuvimos viendo que se nos pedían algunas cuestiones acá con respecto a las operaciones que en este caso habíamos visto que son parecidas a las que se realizan con matrices. Entonces, son bien similares. Y estas son las que estuvimos haciendo. Ahora, vamos a continuar el día de hoy. ¿De qué manera? Bueno, vamos a seguir, en este caso, realizando estas operaciones, pero en esta oportunidad vamos a resolver otro problema, que sería el problema 21. ¿Y qué pasa con este problema que tenemos aquí? Bueno, notamos que hay una notación distinta, ¿verdad? Aquí teníamos, por ejemplo, los puntos, los pares ordenados aquí, teníamos las coordenadas en X, coordenadas en Y. Ahora aparece de una forma completamente diferente. Esta es una, pues, nueva notación que nosotros decíamos que íbamos a utilizar en el transcurso del curso, entonces va a ser muy común y por eso tenemos que irnos ya familiarizando con esta notación. Entonces voy a tomar una captura de pantalla y vamos a trabajar en este problema. Bueno, entonces vamos a trabajar en el problema 21. Este sería nuestro primer problema del día de hoy, o nuestro primer ejemplo. Así que vamos a considerarlo como nuestro primer ejemplo. Bien, este es el ejemplo 1, primero que vamos a hacer en la clase, y vamos a ver en qué consiste. Entonces, ejemplo 1. Acá nos dice CAU igual a menos 3i más 2j y v igual a 4i más 5j. Encuentre u más b, u menos b menos u, menos 2u más 3b, 2u menos 3b, u más 2b, y bosqueje estos vectores. Vamos con la solución. La primera sería, bueno, es el inciso A. Tenemos u más v, entonces sería u más v. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, ¿quién es u, quién es v? Ya los tenemos identificados, ¿verdad? De hecho, aquí ya nos los dan. Entonces, u es menos 3i más 2j. Entonces, esto sería menos 3i más 2j. Ahora, ¿quién es v? V Licenciado, es disculpe, 4. Sí, sí, dígame. ¿no va a hacer las gráficas de los ejercicios de ¿Me ayer? escucho?
Ah, sí, se me había olvidado, ¿verdad? Las gráficas nos quedamos por, no recuerdo, creo que fue por el inciso, hasta el inciso B hicimos la gráfica, ¿cierto? Sí, creo que fue hasta este inciso B. Bueno, vamos a terminar esas gráficas y después, permítanme, voy a ver aquí. Esto fue lo último que vimos. El inciso A, si lo vimos, el inciso B parece que sí. El inciso C, ¿verdad? Ese nos faltó. El inciso C era B menos U. Entonces el inciso C, vamos a irnos a GeoGebra. Nuevamente vamos a ubicar aquí los vectores. Entonces se me había olvidado, ¿verdad? Gracias por recordarme. Entonces aquí vamos con el vector. Tenemos el vector, en este caso U, y el vector V. Los vamos a ubicar. El vector U tiene estas coordenadas, tiene 2,3, entonces vamos a ubicarlo aquí. Recordamos que en este caso sería pues como que va desde el origen hasta ese punto. Entonces sería, va desde el origen hasta 2 para X, 3 para Y, ¿verdad? Entonces este es nuestro vector U. Ahora el vector V es menos 5 para X, 4 para Y. Entonces menos 5 para X, 4 para Y. Vamos a ver aquí. Entonces en X es menos 5 y Y 4. Entonces tenemos nuestro vector U y nuestro vector V. Ahí los tenemos. Y si ustedes se fijan, aquí ya tenemos resuelto esto analíticamente. Lo que se nos pide era, bueno, el inciso A ya lo hicimos, ¿verdad? Que era pues era la multiplicación de 3 por U. Y decíamos que lo que pasaba aquí era que este vector U se se alargaba, se estiraba. Entonces, lo que hacemos acá es justamente eso, estirar ese vector. Entonces, lo prolongamos. Eso es lo que pasa para este primer inciso A del ejercicio anterior. Entonces, aquí lo que pasaba era, este vector se prolongaba y nos quedaba la siguiente, permítanme, nos quedaba de la siguiente manera. Me quedaba de aquí y terminaba en 6,9 me parece. Entonces aquí, 6,9. Ahora lo voy a cambiar de color para que se distinga. Permítanme, creo que... Bien, cambiamos de color esto para que se distinga entonces este vector. Vemos que este sería el vector, resultado de multiplicar este vector U por 3. Entonces se alarga el vector y me quedaría así, ¿verdad? Me queda más alargado, me queda estirado. Siempre me va en la misma dirección, ¿verdad? Siempre conserva la dirección. Lo único es que ahora, pues, es mucho más grande, podríamos decir, su longitud. Entonces tiene un tamaño mayor. Pero la dirección siempre es la misma. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en el inciso B, este es el inciso A. Voy a dejar de graficar eso. Ese era el inciso A. Ahora, para el inciso B, ¿qué pasaba? En el inciso B estábamos aplicando la suma, ¿cierto? La suma de vectores. Entonces, en el inciso B,
Analíticamente es bien fácil de ver. ¿Por qué? Porque analíticamente solo venimos y lo hacemos como de la manera usual, ¿verdad? Como sumamos matrices, que sumamos los elementos correspondientes. En este caso, este elemento es correspondiente con este por la posición en la que se encuentra. Entonces, esta es la posición en la que se encuentra este también se encuentra en esta posición, este vemos que coincide o concuerda y por tanto, pues la definición es parecida a la que nosotros teníamos como con las matrices, ¿verdad? Que se sumaban los elementos correspondientes. En este caso, podríamos ver esto, un vector como una matriz que tiene una fila y dos columnas en este caso, por ejemplo, por decir una analogía. Y ahí podríamos entonces intuir cómo es que se define la suma. Ahora, nos da este resultado que tiene coordenadas menos 3,7. Entonces, vamos a ver que el resultado que obtenemos aquí es el siguiente. Entonces, sería aquí, permítanme, iría de aquí. Del origen a menos 3 para X, 7 para Y. Entonces, este sería el punto terminal. Ahora, esto lo hicimos de una forma pues analítica, pero sabemos que hay un proceso para realizar esta suma. Este proceso que nosotros estábamos mencionando ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo se llama este proceso? Pues recordemos que hay métodos para hacer la suma de vectores. Hay una gran variedad. Tenemos el método del paralelogramo. Entonces tenemos ese método. Eso significa el método del paralelogramo, ¿en qué consiste? Bueno, prácticamente es como este vector que está aquí, lo voy a proyectar por acá, ¿verdad? Entonces es como que vengo este vector y lo reflejo aquí para formar un paralelogramo y este de acá lo reflejo en esta parte. Entonces así se forma lo que es como una figura a la que vamos a llamar paralelogramo. Entonces se genera acá en este caso un rectángulo, y esta orilla, esta esquina, este vértice, sería el resultado de la suma de ambos vectores. Entonces aquí tenemos esto acá. Lo voy a cambiar de color para indicar que es como algo que nosotros introducimos. Entonces lo cambiamos de color, lo vamos a colocar en este color. Entonces ahí vemos que es algo que nosotros introducimos. O sea, lo que está en color negrito es lo que se nos da. Esto que está es como que lo que nosotros agregamos, que es ya aplicar el método del paralelogramo, ¿cierto? Entonces ahí, ahora vamos a agregar esto de acá. Vamos a cambiar de color. Dijiste que era para hoy, pero para hoy, mira. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces este de acá sería, permítanme, este de acá sería la suma, como pueden ver. Bueno, ahí lo tenemos. Esta sería la suma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esta parte. Entonces ahora me resta la diferencia, que es la que sigue. Acá tengo la diferencia de u menos b. La coordenada en este caso es menos 7,1. Entonces aquí lo tenemos.
aquí es b menos u. ¿Qué es esto de b menos u? Lo que pasa, recordemos que cuando multiplicamos por menos, lo que sucede es como que este vector cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, al cambiar de dirección, me quedaría como lo opuesto, me queda menos 2 y menos 3. Entonces, este vector, al convertirlo en menos u, este es el vector u. ¿Cuál sería el vector menos u? Pues el vector menos u es el que sigue. Venimos nosotros acá y las coordenadas serían menos 2 para x, menos 3 para y. Entonces tenemos esta nueva coordenada. Este por un lado es el vector u original, y este es el vector menos u. Ahora aplicamos también lo mismo del paralelogramo, ¿verdad? Y vamos a ver que el resultado de esta suma, el vértice, va a ser justamente este que está aquí. Ya lo sabemos por qué, por la parte analítica que ya hemos resuelto, que va a ser menos 7,1. Entonces ahí tenemos esa parte cubierta. Gráficamente, entonces, el vector o el resultado de la suma de esto sería la siguiente. Aplicando lo del paralelogramo, venimos y aquí sería, bueno, proyectar este vector aquí, ¿verdad? Así que acá sería el siguiente. Aquí nos daría este vector proyectando este por aquí, formando un paralelogramo. Lo voy a colocar en otro color. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todavía nos falta construir este paralelogramo. Entonces lo terminamos de construir aquí. Y recordamos que en dicho caso, lo que tendríamos aquí el resultado de la suma sería este vértice que estamos viendo aquí. Así que la suma de estos dos vectores, o mejor dicho, la diferencia, porque aquí tenemos vector b menos vector u. ¿Qué pasa con este vector u? Entonces vemos aquí, vector b menos vector u. Lo que pasa es que al multiplicarlo por un signo negativo, este vector cambia de dirección y toma esta dirección. Ahora ya se transforma de ser el vector u a ser este es el vector menos u. Y cuando sumamos esto, nos da, por la regla del paralelogramo, este resultado, que es el que estamos observando aquí. Entonces ahí, este es nuestro vector resultante de esta diferencia. Entonces vamos a colocarlo en este color para distinguirlo. Entonces este es el vector u y este es el vector, perdón, este es el vector u, este es el vector b y este es el vector menos u. Bien, ahí lo tenemos. Ahora este vector de acá, pues es bien, bueno, este vector sí va a ser bien difícil porque es un poquito grande. Vamos a colocarnos aquí. Creo que no me va a ajustar el espacio. Bueno, aquí tenemos este vector, entonces vamos a olvidarnos de esto por un momento. Vamos a olvidarnos de este resultado y vamos con lo siguiente. Entonces, tenemos nuestro vector u y nuestro vector v. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Noten que aquí tenemos 2 por u. 2 por u significa que este vector u pues va a ser estirado, ¿verdad? 2 por u, entonces sería 4, 6. Ahí tenemos. Así que este vector va a ser estirado y se va a transformar en lo siguiente. Se va a transformar en 2 por u, que tiene la siguiente posición. Este de acá es el vector 2 por u. Lo que pasa es que cada componente se multiplica por 2. 2 por 2 es 4, entonces la coordenada en x ahora sería 4. 3 por 2 es 6, ahora la coordenada es 6. Entonces,
se estiró, ¿verdad? Se estiró este vector. Ahora, ya que tengo este vector, noto que también el otro se estira, pero tiene signo menos. Entonces ahora, ¿qué pasa con este otro vector? Sería menos 7v, menos 7v. Sabemos o notamos que cuando se multiplica por un signo menos, lo que sucede es que cambia de dirección. Entonces, vemos aquí cuál es el resultado de esto. Menos 7v menos 35, 28, sería 35 para x, menos 28 para y. Entonces, el vector menos 7v se convierte en lo siguiente. Este sí va a ser un poquito más complicado porque, bueno, es bien grande. Habíamos dicho 35 para x menos 28 para b. Entonces 35. Vamos a ver. Entonces nuestro vector iría así. Es bien inmenso, ¿verdad? Sería acá el punto 35 y menos 28. Creo que está por aquí, más o menos. Ahí está, 35 y menos 28. Ese sería nuestro vector menos 7v. Como podemos ver, es inmenso. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Pues habría que utilizar ese método del paralelogramo. Entonces hay que proyectar aquí este vector de manera de que aquí se haya un vector paralelo y aquí pues también proyectar otro vector paralelo para poder pues obtener el resultado que estamos buscando. En este caso sería, bueno, 39 menos 22 aquí. Vamos a ver. Acá tendríamos que colocar lo siguiente. Permítanme. Iría de aquí a eh, hasta acá. Y luego notamos que acá generamos un paralelogramo. Entonces ahí lo generamos. Este es un paralelogramo, se nota. Y ahora sí, la suma de estos dos vectores sería este vector que estamos viendo acá, este vector que está aquí diagonal, ¿cierto? Está como diagonal de este rectángulo que estamos observando. Entonces ahí sería pues la forma en la que tendríamos que hacer estas sumas. Bueno, eso resolvería nuestro problema anterior. Ahora, para poder continuar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, tal cual dijimos, estábamos trabajando con este problema y acá pues me pide esto, me pide esta suma. Ahora, ¿qué pasa aquí? Recuerden, acá podemos sumar, pues prácticamente hacemos lo mismo que cuando teníamos términos semejantes. Se suman las i con las i y la j con la j. Entonces aquí menos 3i más 4i es 1i, que es solamente i. Es como cuando tenemos los términos semejantes, ¿verdad? Que se acuerdan, sumábamos cuando teníamos las mismas variables y las variables tenían
los mismos exponentes se podían sumar. Algo así es aquí, ¿verdad? Es similar. Entonces tenemos tenemos la misma aquí y, entonces sumamos estos. Ahora las que tienen j también las sumamos. Sería 5 más 2. Entonces aquí es más 2j. Ahora, aquí hay que hacer memoria. Esto de acá, ¿qué representa? Recordemos quién es I y quién es J. Para eso, pues ustedes tienen que saber, y una pequeña observación aquí, que es la siguiente. Vamos a ver. Cuando ustedes tienen I más 2J, en realidad lo que tienen es lo siguiente. Resulta que I es el vector 1,0, mientras que J es el vector 0,1. Entonces ahí tenemos esa parte de ahí. Bueno, esto sería como que tuviésemos 1,0 más, aquí se distribuye este 2 entre cada término, tal cual lo hacíamos en las matrices, ¿verdad? Entonces es parecido a como cuando trabajamos con matrices. Así que después de ello, aquí me quedaría 2 por 0 que es 0, 2 por 1 que es 2. Y ahora lo que pasa es que se suman los elementos correspondientes. Nos quedaría 1 más 0 y acá 0 más 2. Siendo esto como resultado 1,2. Entonces lo que tenemos acá es el vector o es el punto. Podemos notarlo, es el vector que tiene coordenadas 1 para X, 2 para Y. Entonces aquí este coeficiente me denota la coordenada en X y este acá me denota la coordenada en Y. Ahora vamos con el inciso B. Para el inciso B vamos a encontrar quién es U menos V. U menos V sería, vamos a ver, U es menos 3i más 2j menos V. V, ¿quién es? V es 4i más 5j. Ahora, vemos que este signo menos está afectando a todo este vector. Entonces, este signo menos se va a tener que distribuir. Se distribuye el signo menos, quedándonos como resultado lo siguiente. Esto sería igual a menos 3i más 2j menos 4i menos 5j. Ahora, esta parte de acá es, sumamos pues las partes que corresponden ahí. Menos 3 menos 4 es menos 7, menos 7i. Y ahora 2 menos 5 es menos 3j. O sea, ahí lo tenemos. Ahora, como observación, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Resulta que menos 7i menos 3j, recordar quién es i y quién es j. En este caso sería menos 7 por 1,0 menos 3 por 0,1. Entonces ahí lo tenemos. Esto de acá es, recordemos, aquí se va a distribuir esta componente entre cada elemento del vector. Entonces aquí tenemos esto. Acá tenemos también esta multiplicación. Ahora, menos 7 por 1 es menos 7. Menos 7 por 0 es 0. Más 0 por menos 3 es 0. 0 por menos 1 es menos 3. Bueno, entonces aquí sería menos 7 más 0.
Y acá 0 más menos 3. Más por menos sabemos que es menos. Entonces esta multiplicación de signos es menos. Y de este modo, pues nos quedaría lo siguiente. Me queda menos 7 para X, menos 3 para Y. Entonces vemos que este sería nuestro vector y justamente son las coordenadas menos 7 para X, menos 3 para Y. Entonces aquí tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces esto y esto que tenemos acá son exactamente lo mismo. Lo que cambia es la notación. Ahora tenemos el otro inciso, que es el inciso C. Tenemos que encontrar quién es B menos U. Entonces, para el inciso C, ¿quién es B menos U? Que para este caso nosotros decíamos que B es 4i más 5j menos U. Y U es menos 3i más 2j. Sería menos 3i más 2j. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues distribuir este signo. Recordemos, lo estábamos multiplicando, entonces se distribuye aquí. Nos queda acá 4i más 5j, menos por menos da más 3i menos 2j. Ahora, 3 más 4 nos da como resultado 7. 7i. Y ahora sería 5 menos 2 más 3j. Y ahí tendríamos nuestro vector. Recordando siempre que esta representación, pues, se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, como observación, siempre vamos a recordar que esto de acá, en realidad, es como si tuviésemos, pues, las coordenadas siguientes para el punto terminal del vector, ¿verdad? Entonces, acá es como que tuviésemos, vamos a ver, aquí es 7, multiplicando al vector 1,0 más 3 por el vector 0,1. Distribuimos aquí este 7, término a término. Siete, 0 sería aquí, más 0 y acá 3. Sería 7 más 0 y acá 0 más 3. Y el resultado final es 7,3. Ahí lo tenemos. Justamente lo que nos imaginábamos, aquí esta es la coordenada en X y esta la coordenada en Y. Entonces, el coeficiente que acompaña ahí es la coordenada en X y el coeficiente que acompaña J es la coordenada en Y. Eso tengámoslo presente. Vamos con el inciso D. ¿Qué me dice el inciso D? El inciso D me dice menos 2u más 3b. Entonces vamos a ver. Menos 2u más 3v. Entonces acá sería menos 2 por u. ¿Quién es u? U es menos 3i más 2j más 3v. V es 4i más 5j. Entonces 4i más 5j. Lo que tenemos que hacer aquí, pues, es claro. Lo que tenemos que hacer es distribuir este menos 2 en este caso. Y acá distribuir este 3.
Entonces distribuimos este 3. Acá nos quedaría, vamos a ver, menos 2 por menos 3 es 6 y menos por más es menos. Aquí sería menos 4j más 4 por 3 es 12, 12i. 3 por 5 es 15 más 15j. Entonces ahí lo tenemos. Aquí esto sería igual a, vamos a ver, tenemos 6i más 12i es 18i. Menos 4j más 15j es 11j. Entonces aquí es 11j. Ahí lo tenemos. Ese sería el resultado. Seguimos con las mismas observaciones, ¿cierto? Que pues sería la misma, ¿verdad? Que esto de 18i más 11j no es nada más ni nada menos que 18 es la coordenada en x y en este caso 11 sería la coordenada para y. Entonces, esto bueno, se deduce fácil con esta relación que conocemos, ¿verdad? Entonces acá sería 18, 0, más 0, 11 aquí, que es igual a 18 más 0, y acá 0 más 11. Al final esto me da 18, 11. Bueno, ahí lo tenemos. Ese sería el resultado. Vemos que estas serían pues las notaciones que podríamos utilizar. Entonces hay que familiarizarnos con esta notación. Puede ser que se les haga un poco más sencilla debido a que pues ya hemos trabajado en álgebra con variables. Entonces, aunque sabemos que y también j son en este caso vectores, podemos pues observar como cierta analogía con las propiedades que tienen las sumas de términos semejantes en álgebra, ¿cierto? En 110 lo vimos cuando se pueden sumar términos semejantes, cuando tenemos la misma variable. Entonces, algo así, pues podemos ver una analogía que en este tipo de problemas, pues ya los hemos visto desde esa perspectiva, pero obviamente en este caso vamos a entender a I y J como vectores, aunque pues debido a esa familiaridad que tenemos con este tipo de operaciones, ya se nos va a hacer un poquito más sencillo realizar esta suma, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con los otros incisos. Vamos con el inciso E. Ahora, no sé si me queda espacio para hacer el inciso E. Todo el inciso E aquí es 2u menos 3v. Creo que sí, tal vez sí. D. Vamos con el inciso E, que es 2u menos 3v. Entonces sería 2 por u, donde u ya sabemos que es menos 3 y más 2j. Y acá menos 3 v, y v sabemos que es 4i más 5j. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a distribuir este 2 por acá, ¿verdad? Entonces lo distribuimos. Este menos 3 también se va a distribuir por aquí. Me va a quedar aquí menos 6i más 4j menos
12i menos 15j. Entonces acá me queda menos 18i menos 11j. Sabemos por las observaciones anteriores que esto sería menos 18, menos 11, si lo vemos en esta otra notación. Entonces vamos ahora con el siguiente inciso, que es F, ¿cierto? Entonces el inciso F, que consiste en, vamos a ver acá, encontrar U más 2V. Entonces acá sería U más 2V. U sabemos que es menos 3 y más 2j más 2 por V. V es 4i más 5j. Entonces aquí distribuimos. Me quedaría menos 3i más 2j y acá más 8i más 10j. Bien, entonces aquí menos 3 más 8 es 5. 5i más 12j. Y ahí nos quedaría, ese sería el resultado. Como observación aquí, pues podemos colocar esto mismo, pero no me da el espacio. Pero ya sabemos que pues aquí pues sería menos 18, menos 11 si lo colocamos en esta notación. Entonces, pues ya lo sabemos. Bueno, ya contestamos, ya resolvimos ese problema. Ahora, los otros problemas, el problema 22 se hace de forma análoga, se hace igual. El bosquejo de la gráfica o el bosquejo de estos vectores, pues se puede hacer ya de una forma, pues, un tanto directa, porque ya tenemos prácticamente la parte terminal de los vectores, el punto terminal de los vectores. Recordemos que cuando tenemos un vector y no nos dan pues ni el punto inicial ni el punto final, se asume que parte del origen. Eso por el resumen que leímos el día de ayer. Entonces, en este caso, estos vectores que estamos considerando acá partirían del origen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar otro problema para, pues, ilustrar la parte teórica del día de ayer. Nos dice acá, demuestre que el vector, y acá nos da una coordenada 3 quintos, 4 quintos, es un vector unitario. Ahora, ¿qué significa que sea un vector unitario? Significa que su módulo, el módulo, la magnitud del vector es igual a 1. Entonces vamos a ver 3 quintos, 4 quintos, ¿cierto? Entonces vámonos aquí. Este sería nuestro siguiente problema. Vamos a tomar una captura de pantalla. Este es nuestro siguiente problema. Vamos a ilustrar qué es lo que se nos pide. Vamos a ver, vamos aquí. Segundo problema, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo. Este sería nuestro segundo ejemplo. Entonces el ejemplo 2.
Ahí lo tenemos. Ahora con la solución, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, para la solución tenemos que demostrar que el módulo de este vector es 1. Entonces la magnitud de este vector tiene que ser igual a 1. Ahora, para eso tenemos que recordar la fórmula. La fórmula está aquí, la podemos ver, está en el resumen, es la magnitud del vector, ¿cierto? Y se define de esta manera. Sería la componente que esté en X o la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos prácticamente las componentes. Recordemos, ya se nos da el vector. Entonces lo que queremos ver es que si su magnitud es igual a 1. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, démosle un nombre al vector primero para poder pues, utilizar esta notación. Decimos CAV igual a este vector que nos dan ahí, que es el que tiene las siguientes componentes. Tiene como primera componente sería 3/5. Entonces la primera componente de este vector es 3/5. Permítanme cambiar de color. Segunda componente sería 4/5. Entonces ahí tenemos nuestra segunda componente. Y luego de ello, ¿qué pasa? Queremos en realidad ver si es unitario. Entonces veamos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 3/5 elevado al cuadrado. Entonces sería 3/5 aquí al cuadrado, más la segunda componente elevada al cuadrado, que es 4/5, y aquí sería elevado al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos, 4/5 elevado al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es igual a lo siguiente. Esto sería 9/25. Aquí tenemos 9/25 más 16/25. Entonces acá sería 16/25. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a una propiedad algebraica. Recordemos, hay una propiedad que me dice que si yo tengo a sobre b elevado a la n, esto es igual a la n sobre b a la n. Entonces, esta es una propiedad que nosotros conocemos. Entonces, lo que pasa aquí es que 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25. Igual aquí, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Por eso nos queda esto de la siguiente manera. Luego de ello, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos la suma. Aquí me queda 9 más 16 y en el denominador me queda 25. Ahora, esto también es una propiedad que tenemos que recordar, es una propiedad pues algebraica. Recordemos esta propiedad que cuando tenemos mismo denominador solamente se suman los numeradores. Entonces esta es una propiedad
la vamos a escribir aquí a la par para poder recordarla, que es que cuando yo tengo A sobre B, perdón, A sobre C, digamos, tengo A sobre C, y eso lo sumo más B sobre C, esto es igual a A más B sobre C. En otras palabras, tengo mismo denominador para ambos, solamente se suman los numeradores, se copia el denominador. Esa es una propiedad que ya conocemos muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahora lo que pasa es que hay que sumar este numerador y vamos a obtener que la suma me da 25 sobre 25. Entonces, ahí me da 25 sobre 25. Obviamente, pues se me van a cancelar esos términos y me va a quedar 1, porque se me cancelan. Entonces se me cancela aquí. Se me cancela este 25 con este 25. Y al cancelarse estos términos, me da como resultado la raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1, que va a ser igual a 1. Bueno, ahora, como el módulo, la magnitud de V es igual a 1, entonces V es un vector unitario. Ahora, unitario es que su magnitud sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, eso significa que la magnitud de V tendría que ser igual a 1 para decir que este es unitario. Cosa que se cumple para este vector. Entonces, ¿pueden haber varios vectores unitarios? Pues claro que sí, no solamente este vector va a ser unitario, por eso decimos aquí que V es un vector unitario, porque no es el único, ¿verdad? Hay muchos otros vectores que también son unitarios, que cumplen con esta condición. Y vamos a ver que vamos a encontrar algunos vectores que son unitarios. Convenientemente también podemos generarnos un vector unitario a partir de un vector que nosotros conozcamos, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora tenemos otros problemas acá. Muestre que los vectores I y J son vectores unitarios. También es una cosa fácil de ver teniendo en cuenta que conocemos sus componentes, ¿verdad? Recordemos que aquí vamos a hacer un breve resumen porque ya casi no nos queda tiempo, solo nos quedan 4 minutos. Entonces, les voy a hacer este comentario. Por ejemplo, ¿cómo se resolvería ese problema? Pues tenemos que Y es este vector que estamos observando aquí. Y es este vector que vemos por acá. Entonces, la magnitud del vector Y, ¿a qué sería igual? Sería la raíz cuadrada de la componente, de la primera componente elevada al cuadrado, más la segunda componente elevada al cuadrado. Bien, notamos que por un lado aquí nos da 1, por otro lado aquí nos da 0, y estamos notando que acá el resultado final es la raíz de 1, que es igual a 1. Bueno, eso sería para el vector Y. Entonces vamos a colocarlo aquí como observación. Vamos a colocarlo como una observación de la siguiente manera. Entonces venimos aquí, observación, que son otro vector unitario es, vamos a decir, otro vector unitario es, vector unitario es y también J, y también J. ¿Por qué? Porque en este caso el módulo de estos es igual a 1. Bueno, chicos, esto pues sería todo por el día de hoy. Así que aquí voy a detener